documental 7291, los ancianos fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid. Supongo que con muchos de vosotros en la televisión pública. Y yo me pregunto, a estas alturas, después de lo que vimos, las declaraciones, testimonios desgarradores, que me emocionaron y me entristecieron muchísimo, que digan Ayuso y su gobierno que pelearon por cada vida, por salvar cada vida, cuando los dejaron morir indignamente, cuando aplicaron esos protocolos de la muerte, como todos hemos podido ver, y lo siguen negando al día de hoy, y siguen dando datos falsos de las muertes de esos ancianos fallecidos, pues lo primero que hay que hacer es desmentir esos datos, ese bulo que está circulando Ayuso y su gobierno, y que dieron ayer que eran 4.100. Eso es totalmente falso. Para empezar, vamos a poner un trozo de vídeo de Manuel Rico, el periodista que lo desmiente totalmente y dice la verdad de esos datos. La reflexión es facilísima, es que es una falsa polémica, no existe tal polémica. Es una nueva maniobra de la Comunidad de Madrid para intentar despistar. A ver, la Comunidad de Madrid da un dato que solo incluye a las personas que en el certificado de defunción se puso que tenían COVID o sospecha de COVID. En aquel momento no había test para hacer COVID en las residencias de Madrid se empieza a hacer en torno al 9, 10, 11 de abril, y luego había gente que era asintomática. Por lo tanto, si uno va a la fuente que propone la propia Comunidad de Madrid, la SER lo acaba de explicar perfectamente, pero yo me he tomado la molestia de ir al INE y sacar los datos. Si uno ve los datos del INE, la cifra de todos los fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid en marzo y abril, según el INE, 7.269. Es una cifra prácticamente idéntica a la que facilitó la propia Comunidad de Madrid a través de políticas sociales, que es 7.291. Por lo tanto, lo que pretende hacer en esta falsa polémica la Comunidad de Madrid es excluir a una parte de los fallecidos, pero también fallecieron, y el protocolo de exclusión expresamente ponía que se aplicaba a todo el mundo, a quien tenía problemas, infección respiratoria y a los demás. Por lo tanto, bueno, pues una maniobra más. Durante meses el gobierno de Ayuso estuvo diciendo que el protocolo era un borrador, luego vino el segundo gran fake, que era que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias, y bueno, una vez que estos se han agotado, ahora creo que tienen la intención de iniciar un tercero, pero que no tienen que creer ni al gobierno de Ayuso ni a un periodista. Los espectadores pueden ir a la web del INE y comprobarlo por sí mismos. Bueno, pues como decíamos, no teníamos... Inhumano. Es que además, como pudimos ver, las residencias no estaban medicalizadas cuando Ayuso dijo todo lo contrario. No derivaron a hospitales a los ancianos, sí a los que tenían seguro privado. No los derivaron ni al IFEMA, que iba a asombrar el mundo, y no los llevaron ni tampoco al hospital Isabel Zendal. Solamente sirvió para trasladar a los que eran leves, nada más. Los dejaron morir indignamente. Eso se le puede llamar homicidio por omisión. En la primera parte del debate, pues participaron Carmen Calvo, Mónica García, la actual ministra de Sanidad, Alberto Reyero, entre otros. Y, bueno, me reí muchísimo porque hasta dónde llegan los del Partido Popular a hacer el ridículo, aparte de que ya sabemos que utilizan la inteligencia artificial. Pero es que ayer Alfonso Serrano, el número 2 de Ayuso y senador, es que ya no tiene ni inteligencia ni artificial, ni natural, ni nada de nada, porque no podía hacer mayor ridículo que ir a defender a su jefa por la noche, lloviendo, y como telón de fondo el hospital Isabel Zendal, que está vacío, que costó 300 millones de euros y que sirvió para enriquecer a empresarios y afines. Bueno, arremetió contra la televisión pública y desesperado casi echaba espuma por la boca. Vamos a escucharlo. Por alusiones. Somos un medio público. Por supuesto. Pero no solo los medios públicos. Exacto. Los medios públicos y privados, que su función es la misma, están haciendo especiales, informativos, reportajes sobre esta fecha 5 años después. Nosotros hemos invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid el 6 de octubre. No quiso participar, declinó, de marzo. Nos propusieron una serie de alternativas y aceptamos todas. Enrique Osorio, Antonio Zapatero, Enrique Ruiz Escudero, hasta que en las últimas horas han puesto o ha intervenido usted como secretario general del Partido Popular de Madrid. Ustedes en ese documental pudieron haber intervenido. En este programa pudieron haber intervenido la propia presidenta.
Y los datos son, además, los que ustedes dieron al periodista que está aquí, a Manuel Rico, a través del portal de transparencia. Son exactamente esos. Luego quizá él lo pueda rebatir. Pero son los datos. En cualquier caso, tuvieron 5 años para decir que esos datos no eran correctos. Y justo, curiosamente, 24 horas antes de la emisión de ese documental, discuten ahora estos datos. Si quiere, nos enzarzamos en bucle en esta discusión. Yo quería preguntarle por otras cosas, pero... Si es que son lo que no son. ¿Sabéis por qué está así? Pues porque no consiguieron meter en la emisión del documental, primeramente, como solicitaron a la televisión pública, el discurso institucional que dio Ayuso alabando su gestión, y después un vídeo de 4 minutos promocionando y lavando la imagen de la gestión de Ayuso durante la pandemia, un programa enlatado de 4 minutos, hecho por el propio gobierno de Ayuso, y querían meterlo en la televisión pública. Como no lo han conseguido, porque se creen que es Telemadrid, han empezado, a atacar a la televisión pública, cuando ha sido un documental totalmente claro, contundente, con datos, con testimonios, imparcial. Es la realidad, está todo documentado, impecable, y eso es lo que les fastidia, y además que es que ha tenido mucha audiencia, ya tan solo en la 2 y en el canal 24 horas sumaron un 15% de share, y en la Comunidad de Madrid lo vieron un 26%. Y este individuo que acabamos de escuchar decía que no interesaba a nadie. Es que este tipo, como está acostumbrado a ir al programa de Todo es Mentira del canal 4, pues eso, pues que lo único que dice son mentiras. Bueno, pues hoy ha habido reacciones a la emisión del documental, evidentemente, y entre ellas, pues el que fue consejero de Sanidad del gobierno de Ayuso, uno de los responsables de la elaboración de ese protocolo de la muerte, ese protocolo de la vergüenza. Y esta mañana le han hecho una breve entrevista en La Hora de la 1 y ha dicho esto. No, no lo vi. Yo viví la pandemia en primera persona. Estuve durante todos esos meses, todos los días en la consejería. Estuvimos casi 3 meses sin movernos de allí. Nosotros conocíamos testimonio de residencias, de profesionales, de personas en el hogar. Conocíamos todo y por lo tanto no lo he visto. Y creo que fue muy mala actitud por parte de Televisión Española utilizar una televisión pública para realizar un ataque a una región como es la Comunidad de Madrid, atacar a nuestra gestión, sobre todo con una cifra que no es la correcta y sobre todo sin tampoco dar oportunidad a alguien que fue muy importante en todo aquel momento, las sociedades científicas, los geriatras, gente que estuvo en primera línea. Por lo tanto, no lo vi. Nada más escucharlo ya se puede ver lo inútil que es este señor casposo y clasista. Dice que estaban allí, lo sabían todo, pero no hicieron absolutamente nada, porque dejaron morir a 7.291 ancianos, indignamente. Esto es lo único que hicieron. Y sigue falseando los datos, y sigue atacando a la televisión pública, y aquí no se ha atacado ni a Ayuso, ni al gobierno de Ayuso, ni a Madrid. Aquí se ha emitido un documental con lo que ocurrió, porque Madrid fue la primera región de España y de Europa en fallecimientos por muerte del COVID. La mayor, la primera en Europa y en España. Y esa es la realidad. Y eso es lo que quieren negar. Y la única donde se aplicaron los protocolos de la muerte. Y ahí desvían la atención. Aquí el fondo del tema, en cuestión es que aplicaron unos protocolos que son inhumanos. Impidieron el derecho a la vida, a la salud y a morir dignamente. Y esa es la realidad inconfundible, por mucho que quieran embarrar y engañar a los ciudadanos, porque ayer lo vimos todo en el documental. Y eso es lo que están, iba a decir una palabrota, pero no la digo, están rabiosos y desesperados a ver cómo lavan la imagen de Ayuso y de su gobierno. Y este señor, el exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo nombró Ayuso senador. Y ahí está, en el Senado, en la Cámara Alta, blindado, aforado, por si en un futuro no muy lejano tiene algún problema legal, algún problema judicial, que es posible, porque él es uno de los responsables de la aplicación de ese protocolo de la muerte. Y ahí es donde acaban todos los del Partido Popular. Ese es el cementerio político del Partido Popular, el Senado.
donde están todos aforados y protegidos para salvaguardarse de las posibles causas penales. Pero lo que me ha sorprendido ha sido la aparición de Isabel Díaz Ayuso, porque resulta que este fin de semana se ha ido a Londres. Dice que para captar inversiones para Madrid, reunirse con empresarios, bueno, esos viajes que hace ella, que siempre desaparece, sobre todo con el caso de su novio. Pero no, ha hecho unas declaraciones, bueno, le ha dado una entrevista en la COPE, Carlos Herrera, y bueno, no tiene muy buena cara. Ayuso parece que no lo está llevando muy bien el tema del documental y que se haya destapado la verdad ante tanta mentira y falsedad que dice. Vamos a escucharla. Que durante 5 años hayamos tenido que escucharlo de asesinos es algo que nos parece triste y lamentable, pero que la televisión pública, que es Radio y Televisión Española, que un despliegue sin precedentes que sigue hoy durante el día, hasta con directos por distintas ubicaciones de Madrid, para intentar seguir retorciendo el dolor de familia entre un pueblo unido, el español y el de Madrid. Había otros que estaban a apuntarse en fallecidos, además hacer despliegues mediáticos que fueron tremendamente duros contra Madrid y además entorpeciendo, porque tomaron decisiones mucho más tarde, nos frenaron las nuestras. Si yo me responsabilizo, o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000, no sé qué, mentira, ¿por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas que pueden estar entre... Es que ni lo saben ni siquiera. ¿Estamos en eso? ¿España 5 años más tarde está en eso? ¿O es mejor recordar los ejemplos de solidaridad y sobre todo cómo Madrid ha resurgido, que está en el mejor momento de su historia, que fue un ejemplo para el mundo? Y quizás lo que les duele es que nosotros después fuimos a unas urnas y pasamos de 30 escaños a 65, una subida nunca vista en España. En la historia de España yo creo que pocas subidas en encuestas y en escaños ha habido, porque el pueblo de Madrid se unió de izquierda a derecha por la prosperidad, por la libertad y por las medidas que tomamos en defensa, por encima de todo, de la vida. Bueno, por la prosperidad tuya y de tu familia, que el pueblo de Madrid se unió de izquierda a derecha. Espero que ahora se una de izquierda para echarte del gobierno si te presentas como candidata. Que por lo menos vayan abriendo los ojos y se den cuenta de la clase de política y de persona que eres. En cuanto al despliegue de Televisión Española en Madrid, porque se cree que Madrid es de ella, ese despliegue es para conmemorar el 5º aniversario de la pandemia que asoló nuestro país y que murieron casi 150.000 personas. Y esta miserable lo utiliza para desviar la atención, porque aquí, vuelvo a repetir, es la aplicación de los protocolos de la muerte. Bueno, pues este despliegue que se ha hecho por Madrid es para conmemorar este 5º aniversario, donde entrevista a profesionales, hay personal sanitario, hay políticos, hay periodistas, en fin. Un debate para hablar, para rememorar y también pues para recordar que no sé, como decían, si hemos salido mejores personas, pero ante lo evidente, los hechos y lo que está ocurriendo en nuestro país hoy por hoy, me parece a mí que no, que es todo lo contrario. Hay un tema que os quiero aclarar, que es el tema judicial, en relación a esas querellas o denuncias que interpusieron los familiares de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid, que fueron unas 300, y que el gobierno de Ayuso se pavonea porque todas fueron archivadas. Resulta que esas querellas eran contra directores de centros en residencias y personal sanitario, médicos, y fueron archivadas. Pero la denuncia que se puso en octubre del año pasado sí que es contra altos cargos del gobierno de Ayuso, que en ese momento estaban y aplicaron los protocolos de la vergüenza, empezando por la misma vergüenza que es Isabel Díaz Ayuso, su presidenta, la de la Comunidad de Madrid. Y para finalizar el vídeo, en honor a los ancianos fallecidos, a sus familias, vamos a escuchar uno de esos testimonios tan tristes de los familiares de estos ancianos, entre ellos el de esta señora. Que se depuren responsabilidades si toca, pero por Dios, quiero que alguien me garantice que esto nunca más va a volver a pasar. Que nadie se atreva a decir que nosotros tenemos las heridas cerradas. Llevamos más de 3 años con heridas abiertas, sin contestación. Nadie nos ha preguntado cómo estáis o qué necesitáis. Nos sentimos abandonados y de verdad que les agradezco a todo el tribunal
que hayan accedido a hacer esta comisión, para que por fin se haga justicia con la gente más luchó, una generación que sufrió mucho, que se partió el alma por sacar a sus hijos adelante y darnos una preparación, y que murieron solos. Respeto, dignidad y justicia. Eso es lo que necesitan todos los familiares de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid, que dejaron morir por aplicar los protocolos de la muerte.